Muchísimas gracias, doctor. Creo que con su comentario de las dos exposiciones pasaríamos a una charla entre ustedes para al finalizar de una vez, porque veo que hay mucho interés en participar. Hay varios abogados acá, ¿ah? Como las carreras de Derecho. Empezaríamos con Jorge Manuel Soruco Ruiz, por favor. Buenas noches. Es un panorama bastante, diríamos, triste el que nos presentan, y eso me lleva a hacerles una pregunta. ¿Se puede reformar la justicia boliviana en la situación en que estamos actualmente? Como mencionaron muchos, hay casos horrorosos de corrupción y de servicios al Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que en 2019 apenas se fue Evo, ya comenzaba la persecución de los funcionarios del MAS y viceversa. Apenas se informó que Arce ganó, los mismos operarios de justicia iniciaron la persecución de los rivales del MAS. En una situación así, en la cual el ciudadano común no puede confiar en el operario de justicia, ¿se puede hablar de una reforma de justicia? Muchas gracias. La anotamos. Le pediría a Roberto Lacerna, que fue el segundo que pidió la mano. Está en lista, no se preocupen. Vivian Schwartz, Carlos Derpich y Walter Guevara hasta ahora. Ya aparece Modi. Gracias, Juanjo. Creo que el punto que ha tocado el doctor Sánchez Carranza es clave. Él ha identificado que el núcleo del problema está en la manera de designar a los magistrados, porque es desde ahí que baja hacia el resto del sistema judicial una actitud, un comportamiento, y también sube hacia arriba la posibilidad o no de obtener mejores recursos, un mejor trato del poder público y una menor dependencia del poder público. La pregunta que yo le hago y que les hago a los otros operadores también es parecida a la que acaba de hacer Jorge Manuel, que es en qué medida es posible ahora plantearse una reforma de ese procedimiento de designación cuando se encuentra sancionado, establecido en la Constitución Política del Estado. Y me parece además que el tema que ustedes han tocado es absolutamente central para la democracia, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que la democracia es simplemente votar y elegir, y hemos perdido de vista que el tema central de la democracia es la defensa del ciudadano, es el predominio de la ley, el establecimiento de una certidumbre sobre los derechos y las obligaciones que tenemos los ciudadanos. De manera que mientras no haya justicia, como dice Agustín Echalar, deberíamos vivir en pánico. Yo quisiera un pequeño comentario sobre ese tema. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Le pediría a Vivian Schwartz hacer su pregunta. Buenas noches a todas. Muchas gracias por el súper resumen de Susana. Son datos verdaderamente muy útiles. Y los otros dos participantes también desde otro ángulo. Mi planteamiento es el siguiente. Estoy plenamente de acuerdo con toda la información que Susana ha compartido con nosotros, pero considero y quiero plantear esto, que además de los problemas estructurales, institucionales, de dependencia, de los cuales se padece endémicamente el sistema de justicia en Bolivia, hay un factor nuclear del problema del que no hablamos normalmente cuando hablamos ni de reforma ni de los problemas de la justicia, que es el tema de la cultura que gobierna el accionar de la justicia en Bolivia, tanto de los funcionarios del sistema de justicia, de los funcionarios del Estado, como de los demandantes de justicia. Esta cultura está marcada por una devaluación absoluta de la noción de derecho y de la noción de legalidad. En términos de la noción de derechos, basta una sospecha o una acusación para que el individuo sufra de un despojo total de sus derechos. ¿Sí? Un inocente o un sospechoso puede estar sin sentencia 2, 3, 5 años en la cárcel, totalmente despojado de sus derechos. En términos de garantías por parte del Estado,
Fíjense que a pesar de que todos los funcionarios del sistema son muy pocos para la carga procesal, tenemos más de 1000 jueces, más de 500 fiscales y solamente 64 defensores públicos, poniendo el acento en la acusación y en el castigo, pero no en la defensa ni en la garantía de los derechos de los acusados. Entonces, en la sociedad civil, el linchamiento, el castigo físico, la sanción social, incluso la violencia sexual, pasan por acciones de justicia cuando el Estado no está, no solamente pudiendo mantener una cultura de legalidad, sino pudiendo inspirar o dar ejemplo de una cultura de legalidad. Y creo que este problema es tan importante como el resto a los que estamos más acostumbrados a hablar. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Y en esta primera pediría a Carlos Derpich comentario y luego pasamos a una segunda ronda para que no sea grande lo que tienen que responder los expositores. Carlos. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Buenas noches a todos. Felicitaciones y agradecimiento a los expositores. Yo quería añadir un par de cosas a lo que han señalado los expositores, que son importantes para tener una idea más completa, diremos, de lo que pasa en la justicia. Por ejemplo, la demagogia con que se actúa con los decretos de amnistía e indulto. No solo el último decreto, que ha sido para liberar a militantes del MAS. Hablo de todos los que se han dictado desde 2012 en adelante, ilusionando a los privados de libertad con que van a recuperarla, pero impidiéndoles en la práctica que esto ocurra por las trabas en el propio procedimiento de la amnistía y el indulto. Parte de esta demagogia son las cumbres de todo tipo. La cumbre de justicia plural a la que se ha hecho referencia, no han asistido ustedes, pero había que ir para ver cómo manipulaban los moderadores respecto a las intervenciones de los participantes. Y al final sale un producto que queda en nada, naturalmente. Un tema clave es el rol que están jugando las universidades en la formación de los abogados. Hay abogados que no saben, por ejemplo, jueces. Es una mujer en realidad que no sabe lo que es lapsus calami. Cuando un abogado escribió un escrito diciendo se debió a un lapsus calami, la juez llamó la atención al patrocinado por el abogado diciéndole que se abstenga de amenazarla. Seguro que no entendía, no sabía lo que era lapsus calami. Y si entramos al terreno jurídico propiamente, hay abogados que no conocen lo que es la excepción de falta de acción y derecho. Y como no está anotada en el listado de excepciones previas o perentorias, dicen que no existe esa excepción. Sé que esto es muy técnico y no voy a abundar en otros comentarios al respecto, pero la ignorancia de los abogados es feroz, es grave. Y están titulados por diferentes universidades públicas y privadas de todo tipo. Respecto a los casos de injusticia, yo quiero mencionar especialmente uno que está ocurriendo ahora. Es el caso del señor Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del Fondioc. Ese hombre está hace 6 años en la cárcel por haber denunciado el desfalco en el Fondioc, Fondo Indígena Originario Campesino. Tiene más de 150 juicios en su contra, todos por los mismos supuestos delitos. Ha sido torturado de diferentes maneras. Quieren obligarle a que se declare culpable y le han ofrecido incluso dinero. Declárate culpable y vas a salir en libertad máximo en 6 meses. Y él, hombre de convicciones y qué carácter, se niega a hacerlo. Y otros ejemplos de injusticia los tenemos con el caso de la señora Janine Áñez, sus ministros, militares que están injustamente detenidos. La sinvergüenzura la ha mencionado esta mañana Juan Cristóbal Soruco en su artículo. El Tribunal Constitucional Plurinacional niega la existencia de una sentencia que ha circulado en redes sociales con firmas. El Tribunal Constitucional notifica 19 meses después con un asunto que no resolvió, haciendo creer que lo resolvió. Es decir, el asunto es gravísimo y podríamos estar horas de horas señalando ejemplos concretos de casos como los que estoy mencionando y se han mencionado antes. Ahora bien, creo que hay una iniciativa que va en relación al nombramiento de las autoridades del órgano judicial por voto popular, que desde mi punto de vista es una barbaridad.
es una iniciativa que está sugiriendo Juan del Granado. Él está proponiendo una iniciativa popular para reforma de la Constitución antes del 2023. Creo que esto es algo que deberíamos tomar en cuenta, probablemente para perfeccionar, pero tenemos que empezar, como ha dicho el doctor Sánchez, tenemos que empezar por algún lugar. No vamos a poder resolver todo de una vez y para siempre, pero algo hay que hacer para empezar. Muchas gracias. Gracias. Realmente es un honor contar con el calibre de los expositores y la expositora, gracias a todo el esfuerzo. Una consulta. Hay el decreto supremo que es del 3 de marzo de este año, 4469 del gobierno de Luis Arce, estoy leyendo la noticia Los Tiempos, que prevé la evaluación de los servidores públicos para acceder a la carrera administrativa y que debe ser calificada o avalada por las organizaciones sociales reconocidas en el marco de la Ley de Participación y Control Social y que deben cumplir con el denominado Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador y en la evaluación de todo servidor y servidora público. Salieron comentarios ya y han habido algunas noticias de que inclusive ya se venden avales, etcétera, etcétera. Si tenemos este tipo de decretos supremos, que con seguridad no es el único en el que se empodera a unos sectores de la sociedad civil en detrimento de otros, y con todo lo que se ha expuesto, ¿cómo podemos hacer de que el órgano judicial, que va a estar de alguna manera en manos de estas personas que van a acceder a los cargos públicos de la manera que dicta el decreto supremo mencionado, ¿cómo se puede hacer para proteger a la sociedad de este tipo de normativa que va saliendo? Gracias. Muchas gracias. Walter, tú vas a iniciar la segunda ronda y les pediría a los expositores responder. Empecemos con la doctora Saavedra. Bueno, muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta sobre la reforma a la justicia, sí, por supuesto que se puede reformar la justicia. Es un proceso que no se hace a partir de una ley, es un proceso que tampoco se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso que va a tomar más de una década, ¿no? El tema de mayor preocupación es que no comienza, ¿no? O sea, hasta ahora hemos reformado las leyes, pero no existe, por ejemplo, un plan de reforma, que es lo que debería existir, con indicadores a corto, mediano, largo plazo, susceptibles de evaluación. Eso no existe en el país y creo que es uno de los puntos de partida fundamentales, ¿no? En cuanto al a la segunda pregunta respecto al sistema de elección, pues se puede dar de magistrados a partir de dos vías, ¿no? Una, lógicamente, es la reforma constitucional, ¿no? Pero bueno, también se puede dar a partir de fortalecer desde el Congreso los reglamentos, ¿no? Que garanticen los criterios de selección basados en méritos, con cierta experiencia, mejorando y afinando los filtros que se dan para las personas que van a postular y que van a llegar a estos cargos, y obviamente de un procedimiento de manera más transparente y de manera más participativa y con adecuados plazos para que también la población pueda participar oportunamente, no objetando estos candidatos o presentando pruebas, porque hasta ahora una de las grandes falencias es que, bueno, el plazo que se da para estos procedimientos no es el óptimo, ¿no? Desde que se presentan las listas de los que han pasado, desde que el plazo que se da para que se pueda impugnar, digamos, estas postulaciones. Ahora, aquí también es importante que la población se involucre. Nosotros, bueno, la Fundación Construir es parte de una articulación que ha venido desarrollando procesos de monitoreo y veeduría, ¿no? a estos sistemas de designación. Nos hemos involucrado, hemos presentado propuestas, hemos presentado informes, pero hemos sido la única articulación de la sociedad civil. Entonces es importante que haya una mayor participación, que el ciudadano se involucre y que también, bueno, exija y demande que estos procedimientos mejoren, ¿no? De manera alternativa a esta reforma
constitucional que todavía no se ha dado y que se ha venido dilatando, ¿no? El tema de la cultura, por supuesto, es un tema complejo, es un tema, como bien decía Vivian, bueno, que rige no solamente el tema de justicia, sino también parte de la propia población, ¿no? Seguimos creyendo, somos una sociedad punitiva. Y ante, digamos, esta falta de respuesta, creemos que las respuestas a cualquier problema de criminalidad tienen que ser punitivas, cuando claramente la evidencia que se ha dado en la práctica nos demuestra todo lo contrario, ¿no? Hemos pasado por procesos arduos de endurecimiento de penas que en la práctica no han logrado para nada reducir las tasas de criminalidad, y lo único que han causado es generar más hacinamiento carcelario. Hemos llegado a un nivel, el 2013-14, que teníamos 85% de presos sin condena. En algunas prisiones era del 90%, y esa ha sido una cifra de la vergüenza, ¿no? Porque éramos el primer país a nivel continental con esta tasa. Entonces, en lugar de eso, pues tenemos que trabajar otras medidas que hasta ahora no hemos abordado, ¿no? En temas de criminalidad, por ejemplo, no hemos abordado las políticas de prevención, ni primaria, ni secundaria, porque los estándares internacionales nos hablan de estas políticas criminales preventivas, donde la cárcel y donde el sistema de justicia solamente interviene en el último nivel, ¿no? Tenemos que trabajar con información, ver qué otras respuestas preventivas se les puede dar a los problemas de criminalidad. Para abordar temas como la corrupción en la justicia, tenemos que avanzar, además, bueno, que es también parte de la cultura, en estos procesos de institucionalización de cargos, en un régimen de ascensos basados en méritos, en adecuados procesos de evaluación en el que los funcionarios estén ahí de acuerdo a sus méritos, de acuerdo, o sea, sean idóneos para el cargo y no debiéndole ese cargo a ningún otro factor externo, ¿no? Esa es la forma de ir erradicando la corrupción y estos problemas en la justicia, porque realmente el hecho de que los funcionarios sean provisionales también pues los hace pasibles a la corrupción, ¿no? Porque el próximo año pueden no estar ahí, eso va generando impunidad también en las faltas que los funcionarios puedan cometer, porque no son removidos de acuerdo a un procedimiento en el que se les compruebe y se les sancione por las faltas que hayan desarrollado. Entonces es importante avanzar en ese proceso. En cuanto a los decretos de indulto y amnistía, sí, así es, la mayoría de los decretos han sido, bueno, muy restrictivos. Aún así han habido, bueno, creo que sí, es la única medida que ha contenido de alguna manera ese incremento desmedido que estaba habiendo en las cárceles, porque ha permitido que con cada decreto vayan por lo menos no descongestionando, pero sí no incrementando, ¿no? Pero sí han tenido un carácter en algunos casos muy restrictivo, y han dado lugar a otros problemas de debido proceso, como el uso sistemático de procedimientos abreviados a partir de las jornadas judiciales, en relación, bueno, a la formación de los abogados por las universidades. Sí, este es un tema pendiente, tienen que reformarse las mallas curriculares, no podemos continuar con un mismo proceso de formación de hace más de 10 años, porque tenemos otra estructura en la justicia, ¿no? Se ha reformado la Constitución, este es uno de los temas pendientes más importantes que tiene el país, ¿no? Yo me quedaría ahí para darle espacio a los demás. Yo me voy a concentrar en responder a Jorge Manuel Soruco sobre si estamos en condiciones de hacer una reforma. Y bueno, tenemos que recordar que los primeros momentos del gobierno del presidente Arce parecían augurarnos una posibilidad muy grande al respecto. Por un lado, el discurso conciliatorio del vicepresidente Choquehuanca, y por el otro lado la convocatoria que hizo el ministro Lima, parecía que había una posibilidad, porque lastimosamente, más allá de la necesidad de tener una reforma judicial y más allá de las buenas voluntades que tal vez inclusive existan en ciertos sectores del gobierno actual, lastimosamente es una decisión política la que puede permitir que se avance en ese campo. Y no estamos viendo
ese interés en este momento. No lo estamos viendo porque en realidad el gobierno está interesado en un sistema judicial que él puede controlar. Entonces, yo me siento sinceramente muy poco optimista respecto a esto. La única esquina de optimismo que puedo tener es irracional en la medida de que definitivamente no me quiero ir, quiero seguir en mi país y tengo la esperanza de que algo cambie en algún momento para que la justicia exista. Pero no veo la posibilidad inmediata de que haya un cambio. En primera instancia, porque eso es una decisión política para hacer una reforma verdaderamente seria. Y evidentemente a eso se tienen que añadir una serie de deficiencias que tenemos que aparentemente tienen mucho que ver tal vez con la formación que se está dando hoy en día a los abogados en nuestras universidades, etcétera, etcétera. Pero ante todo se necesita una voluntad política que implica renunciar al poder, o mejor dicho, renunciar a abusar del poder. Y eso, los que tienen el poder ahora no quieren hacerlo. Ellos quieren seguir abusando del poder. Me quedaría aquí. Gracias. Doctor Sánchez, por favor. Eso. Muchísimas gracias. En cuanto al aspecto referido a la reforma que se debiera dar en la elección de magistrados, no es una tarea pues imposible esta. Si la Constitución Política del Estado tiene sus propios candados de seguridad, también tiene los niveles de poder reformarla. No es un código pétreo, ¿no? Entonces, para eso la propia Constitución señala los caminos para poder hacer cambios dentro de la misma. Estamos hablando de una reforma parcial, de una reforma total. Para eso habrá obviamente que utilizar los procedimientos constitucionales que están debidamente marcados. Hay una figura de la iniciativa legislativa ciudadana, que es una de las vías que se puede manejar cuando se quiere hacer un cambio de la Constitución. La misma Constitución habla de una reforma parcial cuando aquello no afecta el aspecto medular, el espíritu mismo de la ley. Y una reforma total cuando se van a hacer cambios realmente de fondo. En este caso, tendría que verse una reforma total para la elección de los magistrados. Pero para esto, obviamente que se tendrán que pasar los pasos necesarios. Está acá la democracia participativa con el referéndum, que es esencial. Entonces, yo no veo la imposibilidad. Creo que hay la posibilidad, hay el camino. Yo creo que sería esencial el nivel de concienciación de la población, demostrar las fallas que puedan existir, etcétera, etcétera. La iniciativa que ha tenido Juan cuando lo ha ganado, creo que es muy interesante, es viable, y bueno, pues hay siempre los medios, pero no estamos con un nivel de códigos pétreos. Entonces se puede lograr esto manejándose dentro del nivel estrictamente legal. Ahora se habla de esta cultura, ¿no? Lamentablemente estamos pues imbuidos con una serie de aspectos que tienen nomás visos decimonónicos también, ¿no? Estamos hablando del linchamiento, que lamentablemente lo vemos con mucha frecuencia en diferentes latitudes del país. Son señales cuando a un barrio entramos y vemos un muñeco colgado y ahí el letrerito, ladrón pillado, ladrón liquidado. Señores, esta es una señal muy clara de que el colectivo, esa OTD, esas gente de la zona, ya ha perdido confianza en la justicia
y ya no cree en la efectividad de la policía. Ante la inseguridad ciudadana, estos núcleos lo que hacen es autodefenderse y lamentablemente entran en un terreno ya delictivo cuando se llega al linchamiento por la efervescencia, el apasionamiento de ese momento, o vaya a saber qué aspectos más juegan. Y acá tenemos otro referente más, el código del silencio, que lo manejan con mucha frecuencia. Entonces son situaciones que deben ser manejadas con mucha cautela en este aspecto. Los decretos de amnistía, como bien se apuntaba, en realidad técnicamente no se han manejado como debieron haberse manejado. Se daban plazos muy cortos para su ejecución y parecía que estaban muy ansiosos de poner soluciones al hacinamiento criminal que tenemos en las cárceles. Ha salvado en cierta forma, pero que técnicamente se maneje aquello, no se ha manejado técnicamente. Como tampoco se está manejando el aspecto de rehabilitación y reinserción social, que son un mito, son un canto de sirenas. Finalmente, sobre el aspecto de las universidades, veo que es altamente peligroso el entrar en generalizaciones, ¿no? Puede ser que hayan abogados mal formados, puede ser que hayan abogados medianamente formados, pero hay otros abogados que realmente son honrosos en el desempeño de la profesión. Ahora, como docente universitario, quiero aclarar que esta rémora, este problema que tenemos con los educandos en Bolivia, se remonta hasta la educación primaria. La primaria, la secundaria, y nos llega un producto realmente peligroso de manejar. Muchachos de bachilleres que han dado sus exámenes, se han habilitado, etcétera, etcétera. Lectura de comprensión, cero. Balbucean el español. ¿Cómo fue que pasaron la primaria y la secundaria? Esto ya no es culpa de la universidad. Ahora, en cuanto al aspecto ya técnico formativo, creo que hay buenos alumnos y malos alumnos y en todo lado. Hay buenos abogados y hay malos abogados. Eso es todo. Muchas gracias.